buenos días, estimados estudiantes del séptimo grado. Les doy la bienvenida a esta su clase de religión. Bien, primeramente vamos a iniciar con una oración elevándonos hacia nuestro Señor, nuestro Dios. Ahora, Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te pido que seas tú en medio de nosotros, aún a través de las pantallas, guiándonos en esta clase y que los estudiantes puedan comprender todos los contenidos que hemos planificado para darle en el día de hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora bien, hoy estaremos tocando temas muy interesantes para que ustedes puedan desarrollar junto con nosotros. Entre esos temas están el concepto de la religión. Vamos a entender etimológicamente de dónde proviene ese concepto y a qué se refiere. El segundo tema son los tipos de religión. Es importante que ustedes comprendan cuáles son los tipos de religión que existen y ustedes se puedan identificar exactamente a qué religión pertenecen. Y por último punto, ¿qué es la moral? Estaremos desarrollando si la existencia de la moral, buena, mala o indiferente. Ahora bien, ¿qué necesito para iniciar esta clase? Es importante que usted tenga un bolígrafo, un lápiz, un cuaderno de apuntes y sobre todo la Biblia para que pueda tener una referencia a los temas a tratar. Y sobre todas las cosas, un corazón y una mente dispuesta a construir un nuevo conocimiento. Ahora, después de esto, ya iniciamos. Buenos días, jóvenes. En el día de hoy hablaremos del concepto religión. Para ustedes, ¿a qué le viene a la mente qué es religión? Cuando hablamos de religión, ¿qué le viene a la mente? A ver, ¿quién me responde? Iglesia, oración. Muy bien, fe, caridad, hay muchos otros más. Pero empezamos a explicar exactamente de dónde el concepto religión viene. Etimológicamente, el vocablo religión proviene del latín religio, que a su vez procede del verbo religare. Este se forma del prefijo re, que indica repetición del vocablo ligare, que significa ligar o amarrar. Religión es el conjunto de creencias, costumbres, símbolos, normas que conectan al ser humano con una realidad superior que es Dios. Da sentido a su existencia y orienta su actuar de acuerdo a una serie de valores que implica la manera de pensar y vivir y relacionarse con el mundo y las demás personas. Continuando con la clase, ahora vamos a ver los tipos de religiones. Los tipos de religiones que vamos a estudiar en este momento son las religiones monoteístas y las religiones politeístas. Definamos religión monoteísta. Monoteísta proviene del griego mono, que significa uno, y teo, que significa Dios, o sea que estamos hablando de un solo Dios. Ejemplo de este tipo de religiones tenemos lo que es el judaísmo, que tiene a Jehová como Dios único, el Islam, que tiene a Alá como Dios único, y al cristianismo, que también tiene a Jehová como Dios único. También tenemos lo que son las religiones politeístas. Cuando hablamos de politeístas, estamos hablando también de una palabra griega que poli significa muchos y teo, Dios. O sea que estamos hablando de muchos dioses. ¿Cuáles son ejemplos de ese tipo de religiones? Tenemos lo que es la tradicional china, tenemos el hinduismo, tenemos las religiones japonesas también que tienen
muchos dioses y una influencia muy marcada aquí en Latinoamérica, como es la santería. La santería tiene muchos dioses, ¿verdad? Y es muy practicada a pesar de que tiene una influencia europea. Entonces, nosotros algo que tenemos que tener en cuenta al clasificar las religiones son la cantidad de dioses que se presentan en ellas. Si se presenta un solo Dios, tenemos una religión moniteísta, y si hablamos de varios dioses, entonces hablamos de una religión politeísta. La moral es el conjunto de normas y valores que nos permite decidir entre lo bueno, lo malo y lo justo. Es todo aquello que hacemos teniendo uso de la razón y todo aquello que hacemos con libertad. Todo acto moral es libre y por ende asume responsabilidades. Entre lo bueno le puedo mencionar decirse la verdad, no hacer trampas, ser generosos y leales. Ustedes como estudiantes, como grupo, siempre deben de ser leales unos a los otros, decirse la verdad, mostrar solidaridad con personas desfavorecidas, devolver el dinero perdido, perdonarse los unos a los otros y ser colaboradores. Es bueno que como grupo se perdonen si tienen alguna indiferencia. Es bueno que ustedes se perdonen para así mantener una buena coinonía entre ustedes. Entre lo malo, no decir groserías y malas palabras. Muchas veces entre compañeros dicen muchas malas palabras, dicen muchas groserías, se ocultan la verdad, abusar y violar niños o mujeres, matar y agredir los animales, eso no es bueno. Ocuparse de su compañero es una falta muy grande, porque cada uno de ustedes debe de esforzarse para alcanzar el objetivo que cada uno de ustedes quiere lograr en la vida. El indiferente es aquel individuo que se caracteriza por no demostrar gusto o inclinación por nada, o en su defecto es aquel que sobresale por no demostrar cariño o interés respecto de otras personas o de algo específico. La persona indiferente no muestra cariño hacia sus compañeros y no es solidario con sus compañeros. Dándole continuidad al tema y como cierre, podemos hablar de la importancia de la religión en el hombre. El hombre es diverso analizando los fenómenos religiosos. Nos dividimos en dos categorías: los que practican alguna doctrina religiosa y creen en algún ser o fuerza superior, o más bien los que rechazan o no creen. La religión siempre ha estado en la vida del hombre. Es parte de su doctrina y le hace sentir parte del grupo cultural que comparte sus creencias, costumbres y más bien tienen una manera de ver al mundo y sus fenómenos. La mayoría de los seguidores del cristianismo, el judaísmo, el islam o el budismo, en este caso hablamos de la religión y el hombre, tienen una serie de principios que proponen acciones positivas como ayudar a los demás, a los débiles o evitar comportamientos egoístas. Eso los obliga a ser mejores personas. Y en la mayoría de los casos es una cuestión de herencia familiar que al crecer adopta una religión que alcance de acuerdo a la edad determinada de su madurez. Y el último punto viene siendo la evolución de las creencias. La evolución de las creencias en el hombre y la religión hace ver que el hombre o el ser humano reza a Dios o reza a otro tipo de doctrina. En ese momento él se hace sentir fuerte y robusto. Para el cierre de este tema le voy a dar esta reflexión. Debemos ser respetuosos de cualquier creencia y debemos vivir armoniosamente en la sociedad. Les comparto estas dos preguntas para que ustedes hagan como reto una autoevaluación y un análisis y saquen sus propias conclusiones. La primera, ¿eres una persona religiosa? La segunda, ¿la religión es importante para ti en la sociedad? Eso nos lo vamos a discutir en la próxima clase. Muchas gracias y recuerden, hay que creer en algo.